Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que nos estén sintonizando. Bienvenidos a una nueva emisión de Kolache Pop. Hoy, si se han dado cuenta, hablaremos de un personaje sumamente importante en la literatura mundial que desde que hizo su aparición en el mundo literario se robó prácticamente el corazón de todas las personas, desde niños hasta adultos, pues prácticamente hizo de las suyas y se quedó viviendo para siempre en el imaginario de todos nosotros. Estamos hablando de El Pequeño Príncipe o El Principito. Muy bien. Como muchas personas, mi encuentro con El Principito se dio en mi temprana infancia, ya que como siempre se ha manejado como literatura infantil, pues es una lectura prácticamente obligada en las escuelas o en las secundarias. No obstante, como le ha sucedido a la mayoría de las personas o a la mayoría de los que hemos tenido contacto con este libro en nuestra infancia o juventud temprana, en su momento solamente lo leímos por obligación o por cumplir el compromiso de aprobar alguna materia. De ahí que en ese momento pues no le haya dado mayor importancia a la historia. Sin embargo, me reencontré con la lectura tiempo más adelante, ya en mi temprana juventud, y entendí en ese momento todas aquellas frases y pequeñas historias que se relatan a través de este libro, de este mágico libro, y es de lo que vamos a hablar en este día. La forma en la que Saint-Exupéry, que es el escritor del Principito, escribió esta obra, que hay que decirlo es un libro de culto, pues prácticamente como es un lenguaje sencillo, asequible a todos, se cataloga como una literatura infantil, también por las imágenes que posee. Sin embargo, el libro está plagado de temas de gran trascendencia como la pérdida, el amor, la amistad, el sentido de la vida, la soledad, que hace un auténtico escrito sobre la naturaleza del ser humano. Todos en algún momento hemos sido pilotos de nuestra vida. Algunos llevamos una buena trayectoria y sabemos muy bien hacia dónde nos dirigimos, pero en ocasiones vagamos sin rumbo y nos llegamos a perder en la completa inmensidad del desierto, sin saber siquiera dónde vamos. Es en ese momento cuando debemos de tomar las enseñanzas del Pequeño Príncipe y aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Como toda historia está plagada de personajes. En este caso hay personajes secundarios y personajes principales. Pues bien, vamos a ver cuáles son los personajes que conforman este universo del Principito y qué es lo que nos aportan, o más bien qué es lo que simbolizan o representan en esta historia. Pero antes de eso, un pequeño sorbo de café para mantenernos más despiertos. Muy bien. Uno de los personajes principales o que aparecen prácticamente al principio de la historia es el piloto. El piloto pues es, como les había mencionado un poquito antes, simboliza o representa a todos nosotros que en algún momento hemos tenido que dirigir, bueno, no en algún momento, sino siempre, ¿no? Hemos tenido que dirigir el curso de nuestras vidas y pilotear esta existencia de nosotros, a veces con un rumbo bastante fijo y determinado y a veces sin rumbo, pero tenemos que pilotear, ¿no? Y básicamente es lo que representa o simboliza el piloto a todos nosotros, todas las personas. Muy bien. El Principito que simboliza o que representa, se dice que representa a un Saint-Exupéry mucho más joven, que es una manera de que él da lecciones, incluso también al hijo de Charles Lindbergh, que tuvo contacto el escritor con Charles y también con su hijo pequeño. Entonces el niño era un niño rubio también y se dice que podría simbolizar a este niño, y es una manera como de darle lecciones acerca de la vida, de la trascendencia y del existir, ¿no? Prácticamente. La rosa. ¿Qué es la rosa o qué representa o qué simboliza? La rosa pues representa aquello que realmente amamos, por lo cual nos esforzamos y luchamos siempre para poderlo alcanzar y para poderlo tener. Pero también se dice que la rosa simboliza o representa a Consuelo, la esposa de Saint-Exupéry. Ellos pues, a pesar de que estaban unidos, pues sí tuvieron una relación como de ires y venires
de constante desencuentros, pero a final de cuentas ella se mantuvo como el amor de su vida y la musa que siempre lo inspiraba pues a hacer todo lo que hizo, ¿no? El zorro. ¿Qué representa el zorro o qué simboliza el zorro en nuestra historia? Muy bien. El zorro representa la filosofía y la poesía. Le transmite él al principito todas esas enseñanzas de vida acerca del amor, la amistad, pues el existir, el estar en este mundo y de qué manera podemos dirigirnos para enfrentarnos a todos estos retos y sobre todo a lo que significa crecer. Crecer no solamente de niño a adulto, sino crecer como personas, crecer en este mundo plagado de a veces de situaciones adversas y saber cómo enfrentarnos para poder continuar avante, ¿no? Y prácticamente eso es lo que representa el zorro. Muy bien, también aparece otros personajes más bien, que pudieran parecer poco significativos, pero que si los tomamos en cuenta nos daremos cuenta, valga la redundancia, de la importancia que estos han tenido, que en este caso son los asteroides. Los asteroides, ¿qué representan o qué significan? Muy bien, representan cada persona en el libro. Ya ven que el Principito llega a diferentes planetas y en cada planeta encuentra una persona con una diferente actividad y una diferente manera de ser. Pues simbolizan a estas personas que están absortas en su propia vanidad, en su propia ambición de poder, de rangos o de clases sociales, ¿no? Todas estas personas que vemos en el día a día y que está cada quien absorto en su propio mundo, en su propio nivel y que no ven un poco más allá. Esto simbolizan o esto representan en la historia del Principito. Hay también otros elementos bien importantes que surgen en el planeta de donde es el Principito y que él se dedicaba pues a estarlos arrancando conforme iban creciendo y no les permitía crecer. Y el motivo por el que no les permitía crecer eran porque eran una maleza que iban absorbiendo a todas las demás plantas o seres vivos y no las dejaban pues prácticamente vivir, ¿no? Estos eran los baobabs, estos árboles que con toda su enramada crecían y pues absorbían todo, ¿no? Y solamente lo absorbían para ellos. ¿Qué vendrían siendo los baobabs o qué representaban? Son nuestros miedos, según el cuento del Principito, ¿no? Todo aquel pensamiento negativo que no debemos de alimentar y que prácticamente debemos saber arrancar a tiempo para que no permanezca, para que no nos interfiera en el camino. Para la época en que fue escrita el Principito, que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, un poco posterior, lo que prevalecía mucho era la doctrina nazi, ¿no? Entonces también se dice que simbolizaban al nazismo que quería dominar o hacerse cargo de toda la humanidad, ¿no? También entonces eso terminan simbolizando según la época en la que fue escrito este libro. También hay otro elemento bien importante, un personaje que hace su aparición y que algunos nos dejó con dudas en su momento sobre por qué estaba ahí, qué hizo y qué representaba, ¿no? Que es la serpiente. La serpiente pues prácticamente simboliza lo que es la muerte, aunque la muerte no se trata en el libro como un tema dramático o algo que te haga pensar en lo que va a suceder o en lo que va a pasar, ¿no? Se habla de ella como algo que sucede de manera natural, inevitable, y de la cual es mejor verla pues de modo sereno, ¿no? Porque todo llega a su fin y por lo cual no hay mayor razón para tener miedo, porque es algo que a todos nos va a alcanzar, ¿no? Entonces de esta manera se aborda o se trata la muerte en la historia del Principito a través de o representada, simbolizada por la serpiente. Todos estos personajes del universo del Principito nos dejan una enseñanza, nos dan una lección y nos enseñan a ver la vida desde su perspectiva y ya en conjunto y nos dan herramientas para poderla enfrentar o para poder ver cómo abordaríamos nosotros determinada problemática y qué es lo que vamos a hacer. Muy bien. El universo del Principito, debido al impacto que tuvo o que generó pues en el mundo, porque fue un libro que impactó
como otros libros, pero este dejó, digamos, una huella bastante profunda en el corazón de las personas, como les había dicho al principio. Pues ha tenido o tiene sus curiosidades o sus generalidades, de las cuales vamos a hablar ahorita, y de manera como estas impactaron de manera pues profunda en el mundo de la literatura a nivel global, ¿no? Muy bien. El Principito es una obra, la segunda obra, que se ha traducido mayormente, en este caso a 250 lenguas, idiomas y dialectos, ¿no? Se dice que compite con Pinocho por el segundo lugar, solamente rebasados por la Biblia, que es el libro por excelencia traducido y vendido, ¿no? a nivel mundial. Pero el Principito tiene el honor de tener, junto con Pinocho, el segundo lugar, o más bien disputárselo, ¿no? Y eso pues no cualquier libro puede jactarse de tener ese privilegio, ¿no? Todas y cada una de las ilustraciones del libro, si me permiten, aquí tengo el libro, está ilustrado, y todas las ilustraciones que vemos en el libro son ilustraciones que hizo Antoine de Saint-Exupéry. A pesar de que consideraba que no tenía el talento o las herramientas para dedicarse al dibujo, porque él estudió arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de Francia, pues abandonó sus estudios, ¿no? Porque consideraba no haber tenido el talento suficiente para poder estudiar esta carrera. Sin embargo, vemos en el libro, los que hemos leído el libro y que tenemos el libro con los dibujos originales de Antoine, nos daremos cuenta de que prácticamente pues son unos dibujos hermosos, que no le piden nada a cualquier dibujo ilustrado o a cualquier literatura animada, ¿no? Entonces él consideró no tener el talento suficiente para esto, pero pues el talento para las letras fue desbordante, ¿no? Pero sí tenía el talento para el dibujo. Lo que pasa es que él a lo mejor lo veía de otra manera, ¿no? O lo veía desde otra perspectiva. Muy bien. Un director de cine bastante importante y bastante famoso, después de haber leído el libro, quedó maravillado con su historia y se dedicó a hacer un guión para llevar al cine la obra del Principito. Este director es Orson Welles, del que ya les he hablado en uno de mis videos anteriores. Muy bien. Welles buscó la ayuda de Walt Disney para llevar a la pantalla la historia del Principito, obviamente desde su visión y su perspectiva y su punto de vista, ¿no? Pero este filme nunca se llegó a realizar porque Walt Disney pensó que la historia era tan potente que podría eclipsar su trabajo y pues abandonó la producción, y el filme pues nunca llegó a ser. Pero todavía está por ahí la adaptación que hizo Welles de esta historia, y sería bastante interesante ver o haber visto esta historia llevada a la pantalla de manos de Orson Welles. ¿Por qué? Porque él tiene en su haber la que se considera la película o la mejor película de todos los tiempos, que es El Ciudadano Kane. Entonces queda siempre la curiosidad de ver cómo hubiera sido realizado este filme de la mano de Orson Welles. Entonces, para mí, como alguien que está enamorado del cine y de la historia del Principito, pues sí le dejé con esa inquietud de cómo hubiera sido contada por él esta historia. Cuando Francia, antes de que adoptara el euro como moneda, pues se decide asociar la historia del Principito con el mundo de la filatelia. En este caso, el gobierno de Francia lanza una moneda conmemorativa y un billete de 50 francos, en los que aparece tanto el rostro del Principito como el rostro de Saint-Exupéry, que es el creador de esta historia. O sea que pues a los que tuvieron la dicha de contar con uno de estos pues monedas o denominaciones, pues que bienaventurados fueron, ¿no? Si alguien por ahí que llega a ver este video tiene alguno de ellos y lo quiere compartir, pues es bienvenido, ¿no? Pues aquí no llegaron aquí nos tenemos que conformar con una Sor Juana, o con un Benito Juárez, o con un Cuauhtémoc, porque no
no llegó la moneda conmemorativa del Principito. Otra curiosidad bien relevante o interesante más bien es la portada del Principito del libro, ¿no? Una curiosidad que no solamente es un dibujo simple, sino que tiene escondido una curiosidad astronómica de la cual les voy a hablar a continuación. El investigador japonés Yoshitsugu Kunigiyama sugirió en 2001 que la ilustración de la portada original del Principito fue elaborada por el autor con una configuración astronómica deliberada. En la imagen, Saint-Exupéry trazó en un triángulo isósceles a los planetas Saturno y Júpiter y la estrella Aldebarán. Esta formación estelar ocurrió a inicio de los años 40 y se repitió en el año 2000. Kunigiyama cree que Saint-Exupéry dibujó esta disposición adrede para conmemorar el centenario de su nacimiento, ya que el piloto francés era un experto en navegación y en matemáticas. Pues bastante interesante, ¿verdad? Todo un adelantado a su época, y es una manera también de continuar siendo recordado. Él lo sabía y por eso lo dibujó, lo trazó de esta manera. Bastante interesante y bien vivillo Saint-Exupéry, ¿no? Muy bien. Él, como ya les había comentado, creo que no se los había comentado, pero Saint-Exupéry pues fue también piloto aviador durante la guerra. Entonces él sabía perfectamente de lo que hablaba al momento de escribir El Principito, y pues el personaje que llega al desierto y se estrella, pues también era un piloto, ¿no? Y él sabía que era algo que podía pasar o suceder, porque el propio Saint-Exupéry en algún momento, durante una experiencia militar que tuvo en África, pues tuvo que estrellar su avión en el desierto a 200 kilómetros del Cairo por una avería que tuvo, y era la única manera de poderse mantener a salvo o a flote, ¿no? Entonces, pues él sabía de lo que hablaba, y por eso su manera tan nítida, tan clara de podernos contar esta historia que vive el piloto en el desierto al encontrar el Principito, y todas estas vivencias que lo llevan a brindarnos a todas las personas estas enseñanzas de encontrar sentido a la vida y a lo que hacemos, que nos brindan o nos dan la oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos, con ese niño interior, y poder aplicar esas historias, esos conocimientos, pues obviamente para nuestro propio beneficio, ¿no? Para buscar ir creciendo, ir encontrando sentido a nuestra existencia como seres humanos. A continuación, dos amigos nos van a dar su testimonio acerca de cómo la historia del Principito les impactó y cómo repercutió, por decirlo de alguna manera, con alguna frase, con alguna metáfora, con alguna anécdota que la historia cuenta en su propia vida, y cómo le ha dado, pues, vida, valga la redundancia, esta enseñanza a su propia cotidianeidad. Muy bien, pues adelante, nos van a compartir su experiencia estos dos amigos. Saludos desde Brasil. Permiso, me voy a hablar en portugués para dizer algo sobre El Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é uma obra do qual eu acho muito interessante, porque nos leva a pensar muito sobre como nós somos e que essas nossas emoções interferem nos outros, e por essas emoções nós enxergamos as nossas atitudes. Então é uma viagem incrível que nos leva a ver que existe dentro de nós um ser humano, um ser que pensa que o amor é uma ponte para construirmos a nossa relação. E é por isso que existe uma grande frase que diz que você é responsável pelaquilo que cativas. É isso aí, forte abraço, chao. Hola a todos, muchas gracias José por la invitación. Les voy a hablar brevemente sobre mi experiencia con El Principito. El Principito como libro es uno de los primeros encuentros con la literatura en la infancia. En mi caso lo conocí en secundaria y verdaderamente no me impactó. Quizá fue la edad o no estaba listo. Sería años después cuando, con una mente más despierta, reencontré los relatos de este maravilloso libro.
El Principito es una pequeña gran historia con moralejas para distintas etapas de la vida. Quien lo haya leído se habrá identificado con alguna. Yo puedo recordar vívidamente el último momento de esta fábula, El Pequeño Príncipe y la Serpiente. Al leer ese segmento por primera vez, no lo comprendí. Fue mucho tiempo después cuando pude entender su trasfondo. El Principito nos muestra de una manera inocente una gran variedad de situaciones propias de la vida adulta, finalizando con el tabú de la muerte. Este segmento sorprende por abordar una situación sensible para la mayoría y sin dudas difícil de abordar en un libro infantil. La serpiente no es mi parte favorita del libro, pero sí la que más me impactó tras entender su significado. Lee El Principito, es un libro corto, con lenguaje sencillo y grandes moralejas. ¿Qué más puedes pedir? Muy bien, amigos, pues ya vimos este testimonio que nos han compartido, estas historias, estas enseñanzas de vida que nos proporciona El Principito. Yo me considero pues un fan acérrimo de esta historia, de todas esas anécdotas, de todas esas frases, de todas estas metáforas, que a pesar de que soy un adulto, en determinadas circunstancias o momentos siguen haciéndose presentes estas frases y siguen ayudándome o fortaleciendo algunas cosas en lo que hago, ¿no? Y que un libro logre eso, impacte de tal manera en una persona, no es cualquier cosa. De ahí que El Principito se haya vuelto tan relevante y tan importante en la vida de muchas personas, yo me cuento entre ellas, y por eso hoy decidí hablar y compartirles estas pequeñas anécdotas, personajes, frases, curiosidades, testimonios del Principito. De mi parte sería todo. Espero que nos sigan acompañando, que se sigan suscribiendo al canal. Si les gustó el contenido, que le den like y que lo compartan pues con amigos, etcétera, etcétera, ¿no? No les voy a decir de qué vamos a hablar en el próximo episodio, pero será un tema bastante importante, un personaje muy polémico. Hasta pronto. Una de las frases más importantes del Principito dice que todos los adultos alguna vez fueron niños, pero que pocos lo recuerdan. Y esa es una frase que nos debe de cada uno a todas las personas que somos adultos. ¿Por qué? Porque un niño siempre lucha, siempre persevera por todo lo que quiere. A un niño no le importa que le digan que no, siempre busca obtener las cosas. Y cuando somos adultos se nos olvida que fuimos niños y dejamos de buscar, dejamos de perseverar y dejamos de luchar. Y esa es una frase bien importante que no se nos debe nunca de olvidar.